Hoy vamos a hablar del libro El monje que vendió su Ferrari. Una sugerente y emotiva historia de Julian Mandel, un superabogado cuya vida estresante, desequilibrada y obsesionada con el dinero acaba provocándole un infarto. Capítulo 1. El despertar. Se derrumbó en mitad de una atestada sala de tribunal. Era uno de los más sobresalientes abogados procesales de este país. El gran Julián Mantle se retorcía como un niño indefenso postrado en el suelo, temblando y sudando. La jueza, presa del pánico, musitó alguna cosa en el teléfono privado que había hecho instalar por si surgía alguna emergencia. En cuanto a mí, me quedé allí parado sin saber qué hacer. Yo había conocido a Julián hacía 17 años, cuando uno de sus socios me contrató como interino durante el verano siendo yo estudiante de Derecho. Por aquel entonces Julián lo tenía todo. Era brillante, apuesto y temible abogado con delirios de grandeza, era la joven estrella del bufete. Julián era un hombre duro, dinámico y siempre dispuesto a trabajar 18 horas diarias para alcanzar el éxito, que estaba convencido, era su destino. Los ricos y los famosos se arrimaban a él siempre que necesitaban los servicios de un soberbio estratega con un deje de agresividad. Aquel verano recibí una suculenta educación. Una lección sobre la psicología del triunfo y una rara oportunidad de ver a un maestro en acción. Y yo me empapé de todo como una esponja. Por invitación de Julián, me quedé en el bufete en calidad de asociado y pronto iniciamos una amistad duradera. Admito que no era fácil trabajar con él. Ser su ayudante solía convertirse en un ejercicio de frustración, lo que comportaba más de una pelea a gritos a altas horas de la noche. Sin embargo, bajo aquella irritable envoltura había una persona que se preocupaba de verdad por los demás. Es verdad que le gustaba ser implacable con sus colegas, pero jamás dejó de lado a un amigo. El verdadero problema es que estaba obsesionado con el trabajo. Durante los primeros años justificaba su dilatado horario afirmando que lo hacía por el bien del bufete, pero el tiempo pasaba y a medida que aumentaba su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores, y Julián seguía forzando la máquina. Pronto me di cuenta de que le consumía la ambición, necesitaba más prestigio, más gloria y más dinero. Consiguió todo lo que deseaba, pero yo sabía que las cosas no eran tan idílicas como parecía desde fuera. Yo era el que más horas pasaba con él. Siempre estábamos juntos, siempre trabajando y a un ritmo que no menguaba. Éramos dos esclavos del reloj, metidos en la 64ª planta de un monolito de acero y cristal mientras la gente cuerda estaba en casa con sus familias. Cuanto más tiempo pasaba con Julián, más me daba cuenta de que se estaba hundiendo progresivamente. Parecía tener un deseo de muerte. Nada le satisfacía. Al final su matrimonio fracasó, ya no hablaba con su padre, y aunque tenía todo, aún no había encontrado lo que estaba buscando. A sus 53 años, tenía un aspecto de septuagenario. Su rostro era un mar de arrugas, un tributo nada glorioso a su implacable enfoque existencial y al tremendo estrés de su vida. Y lo más triste, fue que había perdido su pericia profesional, así como antes asombraba a todos los presentes ahora, se pasaba horas hablando, divagando sobre oscuros casos que tenían poco o nada que ver con el que se estaba viendo. En otras palabras, la chispa de Julián había empezado a fallar. No era solo un frenético ritmo vital lo que le hacía candidato a una muerte prematura. La cosa iba más allá, ya no le apasionaba su trabajo. Decía que de joven había disfrutado de su trabajo, la capacidad de la justicia para influir en los cambios sociales, se veía a sí mismo como un instrumento de la reforma social que podía utilizar su talento para ayudar a los demás. Y entonces ocurrió, el ataque cardíaco devolvió a la tierra al divino Julián y lo asoció de nuevo a su calidad de mortal. Capítulo 2. El visitante misterioso. Era una reunión urgente de todos los miembros del despacho. El viejo Jardín fue el primero en dirigirse a la asamblea. Me temo que tengo muy malas noticias. Julián sufrió un ataque ayer y ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero los médicos me han dicho que su estado se ha estabilizado y que se recuperará. Sin embargo, Julián ha tomado la decisión de abandonar el bufete y renunciar al ejercicio de su profesión. Me quedé de piedra. Sabía que Julián tenía sus problemas, pero jamás pensé que pudiera dejarlo.
Ni siquiera dejó que fuera a verle al hospital, posiblemente yo le recordaba la vida que él deseaban olvidar. En fin, aquello me dolió. Todo esto sucedió hace unos 3 años. Lo último que supe de Julián fue que se había ido a la India a simplificar su vida y buscar respuestas. Había vendido su residencia, su avión, su isla, e incluso su Ferrari. Pero debo decir que en mis momentos de tranquilidad pensaba mucho en Julián y me preguntaba qué habría sido de él después de nuestra inesperada separación. Las primeras respuestas a algunas de mis preguntas llegaron hace cosa de 2 meses. Yo acababa de reunirme con el último cliente del día, cuando mi ayudante se asomó a la puerta de mi despacho. «Tienes una visita, John, y dice que es urgente y que no se irá hasta que hable contigo». En un principio dudé, pero al comprender que podía tratarse de alguien en apuros, asumí una postura más tolerante y le invité a que pasara. La puerta de mi despacho se abrió por completo. Vi a un hombre risueño de unos 35 años, alto, delgado y musculoso. Otro abogado de primera que viene a quitarme el puesto, pensé para mí. El joven se quedó mirándome, como Buda habría hecho con su pupilo favorito. Tras un largo momento de incómodo silencio, el sujeto habló con un tono sorprendentemente perentorio. «¿Es así como trata a tus visitas, John, incluso a quienes te enseñaron a todo cuanto sabes sobre la ciencia del éxito en una sala del tribunal?», dijo esbozando una sonrisa. Inmediatamente yo reconocí aquella voz como la miel. El corazón me dio un vuelco. «¿Julián? ¿Eres tú? No me lo puedo creer». La sonrisa carcajada del visitante confirmó mis sospechas. Me asombró su increíble transformación. La tez espectral, la tos crónica y los ojos inerme de mi ex colega habían desaparecido. Ya no tenía aspecto de viejo ni esa expresión enfermiza que se había convertido en su distintivo. Era todo lo contrario, aquel hombre parecía gozar de perfecta salud y su rostro sin arrugas estaba radiante. Tenía la mirada clara y una extraordinaria vitalidad. Ya no era el ansioso abogado de primera categoría que trabajaba en un bufete. No, este hombre era un juvenil, vital, risueño. Capítulo 3. La milagrosa transformación de Julián. Yo no salía de mi asombro. ¿Cómo podía alguien que solo unos años atrás parecía un viejo verse ahora tan enérgico y tan vivo? Fue Julián quien habló primero. Me dijo que el mundo hipercompetitivo de la abogacía se había cobrado su precio, no solo física y emocionalmente, sino también en lo espiritual. El ritmo trepidante y las incesantes exigencias del trabajo le habían agotado por completo. Cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, Julián creyó ver una oportunidad de oro de reavivar el fuego interior que había conocido de joven, un fuego que había ido extinguiéndose a medida que el derecho pasó de ser un placer a volverse a un negocio. Julián se entusiasmó visiblemente al explicar cómo había vendido todas sus posesiones materiales antes de partir rumbo a la India, un país cuya cultura ancestral y tradición mística le habían fascinado siempre. Viajó de aldea en aldea, aprendiendo nuevas costumbres, contemplando paisajes eternos y amando cada vez más aquel pueblo que irradiaba calidez, bondad y una perspectiva refrescante sobre el verdadero significado de la vida. Julián empezó a sentirse nuevamente vivo, quizá por primera vez desde que era niño. Pronto recuperó su curiosidad innata y su chispa creativa, así como su entusiasmo y sus ganas de vivir. Empezó a sentirse más jovial y sereno. Y recuperó algo más, la risa. Fueron años muy liberadores para él. Cuanto más exploraba, más oía hablar de unos monjes hindúes que habían sobrepasado la centena, monjes que pese a su avanzada edad conservaban toda su energía, vitalidad y juventud. Cuanto más viajaba, más cosas sabía de yogis longevos que habían conseguido dominar el arte del control mental y el despertar espiritual. Decía emocionado. Fue una época mágica, John. Yo, que era un leguleyo viejo y cansado, que lo había vendido todo, había metido lo poco que me quedaba en una mochila que se convertiría en mi único acompañante mientras me imbuía de las eternas tradiciones de Oriente. ¿Te costó dejarlo?, le pregunté. En realidad fue muy fácil. La decisión de renunciar a la abogacía y a todas mis posesiones terrenas me pareció natural.
Albert Camus dijo una vez que la verdadera generosidad para que el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Mi vida se volvió mucho más sencilla y plena en cuanto dejé atrás el bagaje de mi pasado. Tan pronto prescindí de los grandes placeres de la vida, empecé a disfrutar de los pequeños, como ver un cielo estrellado o empaparme de sol en una gloriosa mañana de verano. Pero las enseñanzas que él buscaba para cambiar su vida le rehuyeron en esa primera parte de su odisea. El primer paso real no llegó hasta que Julián llevaba 7 meses en la India, y fue estando en Cachemira, donde tuvo la suerte de conocer al Yogi Krishnan. Aquel hombre frágil de cabeza rapaza también había sido abogado en su anterior reencarnación, como solía decir con una sonrisa poblada de dientes. Harto del ritmo febril de la vida moderna, renunció a todas sus posesiones para retirarse a un mundo de extrema sencillez. Me di cuenta de que mi misión es servir a los demás y contribuir de algún modo a hacer de este mundo un lugar mejor, le dijo a Julián. Ahora vivo para dar. Paso los días y las noches en el templo, viviendo de forma austera pero gratificante. Comparto mis logros con todo aquel que acude a rezar. No soy más que un hombre que ha encontrado su alma. Julián contó su historia a aquel abogado, y le dijo que él también sintió aquel mismo dolor, porque todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. He comprendido que el fracaso, sea personal, profesional o incluso espiritual, es necesario para la expansión de la persona. Además, le dijo que desde que estaba en el templo, ha oído hablar mucho de un grupo de sabios que vive en las cumbres del Himalaya. Dice la leyenda que han descubierto una especie de sistema para mejorar profundamente la vida de cualquier persona, y no me refiero solo en el plano físico. Un conjunto integrado de principios y técnicas para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a bailar en el horizonte, Julián se puso camino hacia la tierra perdida, porque la vida consiste en buscar y tomar opciones. El destino de cada uno de nosotros depende de las opciones que tengamos.